Muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Denise Carreón Sandoval. Soy estudiante de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura. En esta oportunidad voy a presentar un tema súper interesante, pero antes de ello quiero que observen estas imágenes. ¿Qué podemos ver en estas imágenes? Todo están realizando una acción, ¿verdad? El niño está jugando, la señorita está saltando, tenemos una persona que está comiendo, cantando, bailando, llorando, patinando, ¿no? Y todo ello está relacionado a la acción que realiza cada individuo, ¿no? Y entonces me imagino que ya detectaron el tema que vamos a tratar, que son los verbos. Pero antes tenemos que ver el propósito de esta sesión. Conocemos e identificamos los tiempos verbales dentro de un texto. También identificamos el verbo como acción y parte indispensable de una oración. Es cierto, ¿no? Nos dice que el verbo es una parte indispensable dentro de una oración. Veamos, nos dice entonces, ¿qué es un verbo? Nos dice que funciona como núcleo del predicado y también indica acción, fenómeno o estado, incluyendo al sujeto con el que se relaciona. Es decir, que el verbo va a ser la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, tenemos aquí la secretaria. Aquí tenemos, por ejemplo, lee, ¿no? La secretaria lee el periódico. Lee nos dice que el verbo cumple la función del núcleo del predicado, ¿verdad? Entonces esto será nuestro núcleo del predicado. Ahí tenemos nuestro núcleo del predicado. La secretaria lee el periódico. ¿Quién está realizando la acción de leer? Pues la secretaria. Y entonces que sí cumple, ¿no? Que es el núcleo del predicado. Y continuamos. Vamos a borrar esto. Y también tenemos pues elementos formativos del verbo. ¿Cuáles serán esos elementos formativos? Pues tenemos raíz o lexema y tenemos desinencia. Vamos a poner aquí pues raíz o lexema. Entendemos por raíz o lexema lo que contiene el concepto o significado del verbo, ¿verdad? Y por desinencia, pues entendemos que la desinencia, pues, expresa los accidentes gramaticales que va a presentar un verbo, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, desinencia, aquí tenemos desinencia, ahí está. Y entonces tenemos raíz o lexema o desinencia. ¿Qué entendemos por cada una de ellas? Pues nos dice que la raíz contiene el significado básico de la palabra o del verbo. Y la desinencia, pues, es parte variable, ¿no? Puede cambiar en género, en número. Ya vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos trabajaré, que está en número singular y en tiempo futuro, ¿verdad? Trabajaré, yo trabajaré. Y tenemos trabajamos y está en número plural y está en primera persona. También tenemos, está en modo indicativo. Trabajéis está también está en número plural, en segunda persona y en modo indicativo. Trabajaste está en tiempo pasado, segunda persona y en aspecto perfectivo. Cuando dice aspecto perfectivo es cuando ya la acción concluyó, terminó, finalizó, ¿verdad? Ya, y continuamos a ver.
Y vamos a ver ahora los criterios de estudio. Tiene 4 criterios de estudio. En la primera, por ejemplo, tenemos según el criterio semántico, ¿no? Es cuando expresa acción, estado, existencia, sentimiento, etc. Por ejemplo, el obrero. Cuando decimos el obrero trabaja con gran esfuerzo, nos referimos a la acción que está realizando el obrero. Cuando dice el obrero sufre como sus hijos, nos estamos refiriendo al estado, ¿no? Al estado anímico de esa persona, del obrero en sí, ¿no? El obrero es el alma de su pueblo, existencia, ¿no? Y cuando dice el obrero ama intensamente a su familia, nos referimos a sentimiento. Entonces, en conclusión, podríamos decir que según el criterio semántico es cuando expresa acción, estado o existencia, etc. Y tenemos según el criterio sintáctico. Es mayormente no cuando cumple, como al inicio dijimos, cuando cumple la función de núcleo de la frase verbal. Por ejemplo, aquí tenemos, los pobladores piden apoyo moral. Podemos señalar que nuestro verbo está aquí. Aquí pide, que también cumpliría la función del núcleo del predicado. El médico está exigiendo un aumento. Aquí está exigiendo también, va a ir como núcleo del predicado, ¿verdad? Vamos a ver, núcleo del predicado. Y aquí también vamos a ver como núcleo del predicado. Y también tiene según el criterio morfológico, es decir, cuando la palabra es variable, ya sea en modo, tiempo, número, persona o aspecto. Por ejemplo, aquí tenemos a mí. Es a mí. ¿En qué tiempo está? En el tiempo pasado. A mí. Y está en número singular. Y también está en primera persona y de modo indicativo, ¿no? Y aspecto perfectivo, porque culminó ahí, a mí, finalizó, a mí, yo, a mí. Y según el criterio lexicológico, es una categoría de inventario abierto. Quiere decir que puede existir más palabras. Vamos a continuar. A ver. Morfemas flexivos del verbo. Por ejemplo, el modo. Tenemos 3 tipos de modo. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Cuando hace referencia a indicativo es cuando expresa un hecho real y objetivo, ¿no? Acepta el esfuerzo, es algo que es cierto o podría ser cierto. Cuando dice, nosotros trabajábamos en el campo. Aquí tenemos trabajábamos. Ellos caminan a casa, caminan. Paula estudiará Derecho. Está afirmando, ¿no? Que va a estudiar Derecho. Y en subjuntivo es cuando expresa un deseo, un temor, una voluntad, una suposición, ¿no? Por ejemplo, cuando dice deseo, siempre podríamos reemplazarlo o usar el esfuerzo ojalá. Ojalá encuentre el libro que quiero. Ojalá vengas mañana. Y quizá juguemos ajedrez. Si hubieses venido ayer, hubiéramos comido juntos. El imperativo, en cambio, es cuando expresa un mandato. Ven rápido y vosotros traed la ropa del equipo. Déjame pasar. Cruzad por el paso de cebra. Venga mañana urgente. O sea, es un mandato, ¿verdad? Y vamos a continuar. Aquí tenemos el tiempo. El tiempo siempre va a estar pues en presente
lo que ocurre hoy, en futuro lo que ocurrirá mañana, en pasado lo que sucedió ayer. Y cuando digo ayer, yo te amé y hoy yo te amo. Y mañana, pues yo te amaré. Y en persona, pues tenemos en singular y plural. Primera persona, yo, nosotros. Segunda persona, tú, ustedes. Singular, tú, plural, ustedes. Tercera persona, él o ella, singular. Y en plural tenemos ellas o ellos. Y tenemos también pues la clasificación de los verbos, ¿no? Que son un aspecto muy importante. Tenemos verbos pronominales y de las cuales, no, primero vamos a ver los verbos copulativos, clasificación de los verbos. Vamos a ver los verbos copulativos. Y en los verbos copulativos, pues son aquellos que nos van a servir de enlace entre el sujeto y un sustantivo o adjetivo. Los verbos copulativos carecen de significado y por ello siempre van a exigir obligatoriamente que le acompañe un atributo. Y los verbos copulativos no pueden cumplir la función de ser el núcleo del predicado, sino esa función lo va a realizar junto con el atributo. Y los verbos copulativos pues tenemos ser, estar, parecer, quedar y hacer, semejar, continuar, permanecer, resultar, etcétera, ¿no? Como decía, ¿no? Obligatoriamente los verbos copulativos requieren de un atributo. Por ejemplo, cuando digo Ana es hermosa, aquí hermosa es el atributo de es. Fernando está alegre, el atributo es alegre, ¿no? Entonces, está alegre va a cumplir el núcleo del predicado. Andrea parece descontenta será nuestro núcleo del predicado. Juan está en Lima. En cambio, aquí ya no cumple la función del verbo copulativo, sino de predicativo, porque aquí ya no está haciendo referencia a ningún atributo, sino nos está indicando que está en Lima. En este caso sería el complemento circunstancial de lugar. El vino es de Australia, lo mismo, no es complemento circunstancial de lugar. No es lo mismo el vino es dulce que el vino es de Australia. Cuando dice el vino es dulce, sí cumple la función de atributos, es el verbo copulativo. Cuando dice el vino es de Australia, aquí está cumpliendo la función, pues, el complemento circunstancial de lugar. Y ahora vamos a ver los verbos predicativos. En cambio, aquí en este caso sí, el verbo tiene significado real. Por ejemplo, Panita estudia inglés. Nos damos cuenta, pues, que estudia ya tiene significado propio, ¿no? Mariela trabaja. Aquí sí puede cumplir función de núcleo del predicado. No requiere aquí de un atributo. Y pues los verbos predicativos se clasifican en transitivos e intransitivos, pero cuando dice transitivos, pues hace referencia cuando exige la presencia de un objeto directo, es decir, la acción recae sobre una persona u objeto. Por ejemplo, cuando dice, Rosita lleva las compras, la acción que está realizando, por ejemplo, lleva, tenemos nuestro verbo, y las compras sería nuestro objeto directo. Y como nosotros hallamos nuestro objeto directo cuando hacemos la pregunta, ¿qué más verbo o quién más verbo, no? ¿Qué lleva, no? ¿Qué lleva? Las compras sería nuestro objeto directo. Lorena corrió al muchacho. ¿A quién? Podríamos, aquí sería, ¿no? ¿A quién corrió? Al muchacho. Sería nuestro objeto directo, ¿no? O de. Y los verbos intransitivos es cuando la acción no recae en nadie, ¿no? Y aquí, pues, siempre va a carecer de objeto. Aquí recae, pues,
De objeto directo, ¿no? Carece del objeto directo. Aquí los niños juegan en el campo. Ya no podemos hacer la pregunta de qué más verbo, ¿no? Aquí ya pues es dónde. Los niños juegan en el campo, o sea, ¿dónde? En el campo. Sería complemento circunstancial de lugar. Ella estudia en su casa. ¿Dónde? En su casa. Complemento circunstancial de lugar. Y tenemos los verbos pronominales. Cuando hablamos pues de verbos pronominales son aquellos que se conjugan con un pronombre personal. Por ejemplo, tenemos los verbos reflexivos. Cuando la acción que ejecuta el sujeto recae sobre el mismo o la misma persona. Es decir, por ejemplo, tenemos para reforzar esta idea, pues usamos las expresiones a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. Y tenemos ejemplos. Yo me baño con esencia de flores cada fin de semana. La acción que realiza el baño va a caer sobre la misma persona. Tú te afeitas también, ¿no? El tú te afeitas recae sobre la misma persona. Afeitas sería nuestro verbo reflexivo, ¿no? Y también Rosa se pinta las uñas. La acción de pintarse las uñas de Rosa recae sobre ella misma, ¿no? Yo me peino todos los días, lo mismo, ¿no? Recae sobre la misma persona. Y el verbo recíproco es cuando la acción es compartida, o sea, mutuamente. Ejemplos tenemos, tú y yo nos extrañamos, o sea, la acción lo realizan mutuamente, tanto él como ella. Nosotros nos abrazamos, es un abrazo mutuamente, ¿no? También es compartido. Romeo y Julieta se besan con pasión, también la acción está siendo compartida por Romeo y Julieta. Están haciendo la acción de besarse. Ellos se pelean, ¿no? También la acción es compartida. Y los verbos cuasi reflejos, ¿no? Cuando hablamos de cuasi reflejos, pues cuando la acción no recae en uno mismo. Erika se fue a la calle. Aquí el metecenos pues no cumple ninguna función sintáctica. Me moriré en París con aguacero. Ella se durmió sola. Ayer nos fuimos al teatro. Yo me voy. Y también tenemos, según su conjugación, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Cómo detectamos eso? Por ejemplo, tenemos sobar, sobar y rogar. Nos damos cuenta que la raíz de los verbos regulares se mantiene. Cuando dice, por ejemplo, yo sobaré, yo sobé, yo sobo, nosotros sobaremos, tú sobaste. La raíz se mantiene, no cambió en lo absoluto. En cambio, en los verbos irregulares no sucede lo mismo. Vamos a verlo, rogar. Yo rogaré, nosotros rogamos, yo ruego, tú ruegas. Aquí ya nos dimos cuenta que en las dos partes finales cambió el lexema, ¿verdad? O la raíz ya cambió. De eso se trata, pues, los verbos irregulares. Cambian la raíz, en cambio, los verbos regulares se mantienen. Los verboides tenemos. Los infinitivos es cuando terminan en ar, er, ir, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, pues tenemos caminar, comer, ¿no? Viajar, llegar, cantar. Infinitivos, los terminados en ar, en ir. En participio, pues son los que terminan en ado, ido, toso, cho. Como ejemplos, pues tendríamos llegado, elegida, recibido. Y los gerundios es pues cuando terminan en ando, endo y yendo. Y como ejemplo, pues podríamos mencionar estudiando,
comiendo y creyendo. Y aquí tenemos, esto sería todo respecto a los verbos, ¿no? Y ahora tenemos algunos ejercicios que vamos a resolver. Nos dice, la primera dice, determina si cada verbo es de tipo copulativo o predicativo. Sabemos que el verbo copulativo siempre va a tener a su predisposición pues un atributo, ¿verdad? Siempre obligatoriamente requiere de un atributo. En cambio, el predicativo pues no requiere de ningún atributo, ¿no? El predicativo mayormente tiene significado propio real, ¿no? Tu primo parece enfermo de tanto trabajar. Aquí tenemos pues, parece, aquí sería nuestro verbo copulativo y el enfermo sería su atributo. Entonces aquí sería verbo copulativo, el verbo copulativo. Vamos a ponerle C. Los niños habían permanecido callados. Entonces aquí vamos a ver, los niños habían permanecido callados. Y también está, ¿no? Habían permanecido callados, también es un verbo copulativo. Permanecido callado sería nuestro atributo, ¿no? El ejército marchó orgulloso por las calles de la ciudad. Aquí marchó ya no es un verbo copulativo. Aquí es un verbo predicativo, ¿no? En este caso, sí, el verbo predicativo puede cumplir la función del núcleo del predicado. Y entonces aquí sería, pues, predicativo, ¿no? Entonces aquí sería el predicativo. Aquí también sería copulativo. Y aquí dice, determina a qué modo pertenece cada verbo subrayado. Vamos a ver, dice, espero que seas feliz. Cuando dice ello, nosotros pues prácticamente ya nos recordamos a los modos, ¿no? El modo que tenemos, ¿qué tipo de modos tenemos? Pues tenemos el modo indicativo, subjuntivo e imperativo, ¿no? Cuando dice, espero que seas feliz, está indicando, ¿no? La primera sería indicativo, ¿no? Aquí la primera sería indicativo, solo vamos a ponerla ahí. Y la siguiente sería, espero que seas feliz, sería aquí. Subjuntivo, vamos a poner la S, subjuntivo. Algún día triunfarás, simplemente está indicando, ¿no? Algún día triunfarás. Entonces sería, solo está indicando, ¿no? Perdóneme, mi amo, por favor. Cuando dice eso es como, no es perdóneme, mi amo, por favor, es imperativo, ¿no? Aquí, para que no se confundan, vamos a poner la N, indicativo. Cuando aquí vamos a poner, como es imperativo, vamos a poner la M, ¿no? Ya, imperativo, ¿no? Ya, imperativo. Nos comentó que vendería su auto. Nos comentó que vendería su auto. La primera sería indicativo, ¿no? Nos comentó. Simplemente está indicando algo, una cosa, ¿no? Indicativo. Nos comentó que vendería su auto. Y la siguiente también es indicativo. Y con esto pues estaríamos culminando todo lo relacionado a verbo, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad y
Muchísimas gracias.